¿Cuál es el orden que nosotros debemos seguir al momento del estudio y la redacción de los informes? Como les mencioné al inicio, la próxima semana lo que vamos a hacer toda la hora que vamos a tener en práctica va a ser el desarrollo de informes radiológicos. Para esto estamos explicando esto que es el orden, ya ustedes lo van a tener que tener aprendido. No se preocupen, este pequeño lo voy a subir en semana 13. ¿Ya? Y el resto de contenidos que tienen que saber son las clases de caries dental y materiales restauradores, la clase de defensa dental de origen pulpar y la clase que vamos a recibir en semana, que es de enfermedad periodontal. A ver, vamos a comenzar. A ver, dentro del orden para nosotros poder evaluar, interpretar y redactar un informe, los autores han propuesto toda una sistematización para eso. Podemos partir desde lo macro, como es por ejemplo una radiografía panorámica. Esto lo vimos cuando desarrollamos la clase. Por ejemplo, lo que corresponde a la radiografía panorámica hay un orden para poder hacer la evaluación que va siguiendo estas regiones topográficas, ¿no? Que iba, por ejemplo, desde lo que es región maxilar lateral, región del maxilar superior, región de la articulación temporomandibular. La región mandibular sí terminábamos en la región dental. Ahora, ¿por qué los autores proponen este orden? Porque generalmente los colegas solamente se basan en querer evaluar la parte dental. Y como hemos podido ver nosotros en clase, existen muchos hallazgos o signos radiográficos que existen en otras áreas que pueden ser el real motivo de consulta de nuestro paciente. O incluso hasta pueden poner su vida, ¿no? Como en su momento vemos, por ejemplo, casos de presencia de ateromas. Los ateromas, por ejemplo, son calcificaciones de la arteria maxilar interna que pueden hacer que un paciente tenga un accidente cerebrovascular. Pero nosotros, dentro de las competencias del curso, nos dictamina que tenemos que dominar la interpretación de radiografías intraorales. Entonces voy a pasar la parte panorámica para concentrarnos solamente en la parte intraoral, que es básicamente lo que es la región dentaria. Entonces, en la región dentaria, ¿qué nos dice? ¿Cómo es el orden que nosotros primero tenemos que empezar a seguir? Entonces, si nosotros, por ejemplo, tuviésemos una radiografía panorámica como para hacernos una vista macro, antes de detalles, nosotros en la panorámica podemos ver todas las piezas, ¿correcto? Ahora, los autores nos dicen cuál es el orden al momento de evaluar. El orden al momento de evaluar va a seguir el orden de los cuadrantes. O sea, vamos a seguir el cuadrante 1, al 2, al 3 y terminamos en el 4. Pero ¿cuál es el orden correlativo de pieza por pieza? Eso va de la siguiente manera. Por ejemplo, si yo tuviese una panorámica en la que tengo la ocasión de ver todos los dientes, yo la primera pieza dentaria que voy a evaluar es la pieza 1,8. Después paso 1,7, 1,6, 1,5, 1,4, 1,3, 1,2, 1,1 y paso a 2,1, 2,2 hasta llegar a la 2,8. ¿Correcto? Entonces vamos de 1,8 a 2,8. Y siguiendo el orden de los cuadrantes, o como acá me indica ustedes en la flecha, de la 2,8 bajo, pero bajo a la 3, a la 3,8. 3,8, 3,7, 3,6, 3,5, 3,4, 3,3, 3,2, 3,1, 4,1, 4,2 y así hasta finalizar en la 4,8. Entonces, el análisis de las piezas dentarias inicia desde la 1,8 y luego, siguiendo este orden de los cuadrantes o también ese sentido horario de las agujas de reloj, paso hasta la 2,8, luego hasta la 3,8 y luego aquí finalizo en la 4,8. ¿Correcto? ¿Hasta ahí se entendió? Ya. Ahora, nosotros vamos a ver casuística de imágenes intraorales, o sea, de periapicales individuales o muchas periapicales que puede tener un paciente. Entonces, al momento de ordenarlas, cuando empecemos a evaluarlas, ¿cómo vamos a iniciar? Ya. Ahora vamos a poner ejemplos. ¿Qué pasaría si nosotros tuviésemos de un paciente la radiografía intraoral, pero de las molares del primer cuadrante? Si yo tuviese una radiografía de molares del primer cuadrante, ¿por qué pieza debería yo empezar a evaluar esa imagen? 1,8, luego y 1,6. Ya, listo.
¿Qué pasa si yo tuviese una radiografía de incisivos superiores de mi paciente? ¿Por dónde debería iniciar mi evaluación? 1, 2, 1, 1, 2, 1 y 2. Bien. Si yo tengo una radiografía de molares del segundo cuadrante, ¿por dónde debería iniciar? Perfecto, muy bien. Si yo tuviese una radiografía de molares, pero del tercer cuadrante, ¿por dónde inicio? Sexto. Perfecto, bien. Y si yo tuviese una radiografía de incisivos inferiores, de los 4 incisivos inferiores, ¿por dónde inicio? 4-1 y 4-2. Perfecto. Y finalmente, si yo tuviese una radiografía de molares del cuarto cuadrante, ¿por dónde comienzo? 6, 4, 8. Listo. Entonces creo que esto ya se comprendió, ¿cierto? Ya, entonces, si tuviésemos todo, o si tuviésemos imágenes verticales individuales de cada zona, ya sabemos cuál es el orden. Perfecto, listo. Ahora, esta es la diapositiva que prácticamente es el 90% de lo que vamos a trabajar en la siguiente clase. ¿Ya? Es el 90% porque me dictamina el orden, porque el conocimiento de la base teórica ustedes lo tienen en la clase y ya la tienen que estudiar y tener aprendida para la próxima semana. Entonces simplemente lo que hacemos es, de lo que ya sabemos, que vamos a empezar a poner un orden y redactar nada más. Esto es lo que me indica qué es lo que vamos a evaluar por cada pieza dentaria que nos toque revisar. ¿No? Ya conocemos el orden, ahora qué veo en cada pieza. Entonces nosotros lo primero que vamos a comenzar a evaluar en cada pieza dentaria, lo primero va a ser la corona. ¿Y qué nos dice la corona? Que ahí tengo que evaluar si la pieza dentaria o esta corona presenta algún tratamiento como una obturación o alguna restauración. Y luego tenemos que ver si presenta alguna lesión de... ¿Dónde está esta información? Esta información está en la clase que hicimos hace 3 semanas en la teoría, que dice caries dental y material de restauración. Ahí está toda la información de lo que pueden encontrar en una corona. Segundo, después de evaluar la corona, me voy a pasar a la raíz. Hay algunas variables poco frecuentes, ¿no?, que podemos encontrar, como por ejemplo alteraciones en el número o la forma. Hay casos que nos encontramos caninos con 2 raíces, premolares con bifurcación de raíces, no es frecuente. Alteración en la morfología también la podemos encontrar, pero son variables, repito, que no la vemos con mucha prevalencia. Pero de ahí evaluamos si es que esta raíz tiene alguna obturación de conducto o alguna presencia de algún tratamiento, como adicionalmente los estudios intraradiculares. Eso ya lo vamos a ir viendo mientras vamos avanzando los casos. Y finalmente, ¿qué voy a ver? La zona de... Y acá vamos a ver si presenta alguna lesión. ¿Dónde está esta información? En la clase que hicimos, en teoría, la semana pasada. Que vimos lesiones apicales de origen pulpar. ¿No? ¿Cuántas lesiones apicales de origen pulpar conocen? Absceso, una, otra, granuloma, otra más, ¿cuál faltaría? 15. Esas son lesiones apicales de origen pulpar. 15. Y una vez que terminamos con esto, hemos visto corona, hemos visto raíz, vamos a ver las estructuras de soporte, que es el periodonto. ¿No? Vamos a ver cómo está el espacio periodontal y si la pieza presenta algún grado de retracción ósea. ¿Eso cuándo lo hemos visto? Esta semana, ¿no? En martes. Ahí hemos visto. Todo esto lo hemos visto. Entonces, esas 3 últimas clases, que ustedes se dan cuenta que prácticamente cada cosa es una clase, la tienen que tener ya estudiada para la próxima semana que venimos a trabajar. Eso, más lo que estamos viendo hoy día, que simplemente es un tema de orden, de sistematización de los temas. Entonces, por ejemplo, ¿no?, supongamos, si yo quiero hacer un ejercicio rápido, esta imagen que estamos viendo aquí, ¿no?, lo primero que tenemos que saber es ubicarnos. ¿A qué cuadrante pertenecería? Para saber de qué pieza voy a hablar. ¿Cuadrante? 2, 3. Ya. O sea, si yo quiero ver, ¿no?, para ubicarnos, qué lado es y qué cuadrante pertenece, lo importante es saber la distribución de las piezas y según eso dónde está la línea media. Por ejemplo, si yo veo estos dientes, la línea media ¿dónde estaría? ¿Estaría aquí o estaría acá? Acá. Si la línea media está acá, entonces ¿qué cuadrante será? 2. Y
¿Esta pieza cuál sería? 2.5 y esta sería 2.6. ¿Por dónde debería yo comenzar mi evaluación según lo que hemos estado conversando? Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo primero que tenemos que ver? Corona. Acá tengo, por ejemplo, una restauración coronaria. Se ocupa toda la corona. Perfecto. Digo, voy a dar la raíz. Tengo una obturación de conducto y esto, por ejemplo, es una imagen de un espigo. Justamente esta imagen está aquí para un poquito ejemplificar lo que estamos viendo. Una obturación de conducto, acá tengo una imagen de un espigo y finalmente, ¿qué tengo que ver? El ápice. ¿Hay algún ápice que le llame la atención? ¿Sí? ¿Qué será eso? ¿Qué les parece? ¿Un agujero? ¿Tenemos en otra ¿Les parece que hay una dilatación del ligamento periodontal? ¿O les parece que ya es una lesión apical? Porque yo veo que el ligamento viene acá, se abre, me genera esta imagen, lo vuelvo a cerrar y sigue el ligamento. ¿De una lesión apical? ¿Y qué lesión apical les parece que es? Vamos a aprenderlo. ¿Qué será? ¿Qué crees que puede? ¿Un absceso? ¿Por qué un absceso? Porque tiene bordes irregulares. Yo veo absceso. Eso es simplemente empezar a poner en orden lo que nosotros podemos identificar en una imagen. Pero si ustedes no estudian, por más que lo tengan al frente, no van a saber qué es lo que están viendo. Y tienen que revisar la cuestión. Muy bien, ahora, algunos detalles que tenemos que saber al momento de hacer el informe, ya se los enseño ahora, ya tenemos que tenerlo aprendido. Supongamos que tenemos una radiografía periapical, voy a comenzar por la 2.5, pero el paciente no tiene la 2.5, tiene la 2.6. Entonces, la regla nos dice que esa 2.5 que no está, se menciona, pero se coloca ausente. No se menciona nada. Pones pieza 2.5, pero pones que está ausente. Listo. ¿Qué pasa si encuentro la 2.5, pero la 2.5 de repente no tiene corona? Entonces, a mí me enseñaron que lo primero es evaluar la corona. Pero si encuentro un diente que no tiene corona, entonces ¿qué me queda? Evaluar raíz periodonto. Entonces, cuando no tiene corona, inmediatamente ese diente se convierte en un remanente radicular. Yo coloco remanente radicular y comienzo a evaluar de raíz a periodonto. Ahora, ¿qué pasa cuando yo encuentro piezas dentarias que no tienen nada que informar? O sea, no tienen ni caries, ni restauraciones, ni tratamientos de conducto, ni lesiones apicales. Entonces, cuando no hay aspectos radiográficos en una pieza dentaria, esa pieza dentaria no la menciono, la obvio y voy siguiendo, ¿no? Siguiendo el orden que hemos explicado, hasta que me encuentre una pieza dentaria que sí tenga signos radiográficos que yo pueda redactar. Entonces voy siguiendo el orden a ver qué me encuentro. Entonces, ahí sí esas piezas dentarias no se mencionan. ¿Okay? Entonces, estos son algunos acápites que son bastante comunes en la parte de la redacción que tenemos que tener. ¿Hasta ahí qué tal? Ya. Rapidito nomás. Ya. A ver, ¿qué hemos dicho que es lo que evaluamos en una pieza dentaria? La corona. Y antes, y cuando vemos corona, ¿qué es lo primero que vamos a ver? Restauraciones o operaciones. Entonces, doctor, ¿y por qué no caries? Ya, no es caries, los doctores dicen caries no, ¿por qué? Porque tú puedes tener una operación o una restauración con caries. No puedes poner caries recidivante en una restauración. Tienes restauración con caries recidivante. Ahora, ¿qué nos dicen los patrones radiográficos para que una restauración se considere como una restauración correcta? O sea, que no tenga estas presentaciones. ¿Ya? Yo voy a coger una pieza dentaria cualquiera de acá. Y, por ejemplo, yo voy a coger esta de aquí. ¿Qué pieza será esta? ¿2? Yo cojo la 2.7 para usarla como ejemplo. Si ustedes observan, acá tiene una restauración. Perfecto. Entonces, uno de los parámetros que me dicen para que una restauración esté correcta es
que cuando termine la radiopacidad del material restaurado, inmediatamente tiene que comenzar la imagen de la estructura dental. O sea, no tengo que tener ninguna imagen interfase entre esta imagen y la estructura. ¿Ya? Si yo tengo alguna imagen entre esto y esto, puede ser falta de sellado o caries recidivanas, que es lo que vamos a ver hoy. ¿Cuál es el otro parámetro que se utiliza? ¿Ya? Una vez que veo esto, perfecto. El otro parámetro es que toda restauración debe devolverle la forma y la función al diente. Entonces, toda restauración tiene que seguir los contornos y la forma de la parte que está, como su nombre lo dice, restaurando en el diente. Si esta restauración no cumple, es desbordante o no tiene contacto con la estructura dentaria, puede ser una restauración, como su nombre lo dice, desbordante o desadaptada. Entonces, esos son dos parámetros que se utilizan para evaluar restauraciones. Son parámetros bastante sencillos, pero si estos no se cumplen, pueden haber 4 presentaciones. La primera es, podemos tener una restauración con falta de sellado marginal. ¿Cómo se ve eso? Es una línea radiolúcida que encontramos entre el material restaurado y la estructura dental. ¿Eso que me indica? La presencia de un espacio. O sea, acá está todo perfecto, pero yo llego aquí al distal y encuentro un espacio. Esto sería una falta de sellado marginal por distal. ¿Eso sería bueno o malo? ¿Por qué? Puede ingresar bacterias, el paciente puede tener sensibilidad dentaria, se puede volver a formar un proceso de caries, o simplemente tal vez este paciente, ¿no? Se va a comer su chifa, después le da su mondadientes, justo se puede suponer por acá, le hace palanca y se le sale su hueso, por ejemplo. Entonces, hay todos esos riesgos en un paciente que tiene una restauración con falta de sellado marginal. Y el falta de sellado marginal es algo que es más común ahora que hace algunos años, porque en las restauraciones actualmente se utilizan materiales polimerizales, ¿no? Antiguamente, bueno, se trabajaba también mucho con lo que era la amalgama, pero la amalgama se colocaba de manera mecánica, ¿no? Uno la aplastaba y tener falta de sellado era un poco difícil. Pero si ustedes observan, ahora en la actualidad, pues las resinas, los monómeros y toda la nueva gama de materiales restauradores son fotopolimerizables. Entonces, cuando ustedes les toque trabajar en cualquier restauradora, me imagino, ustedes hagan sus cavidades y tengan que colocar su material, a ustedes los profesores les van a decir, tú vas a colocar tu resina, pero la vas a colocar, la pegas a la pared y colocas una capa, fotopolimerizas, colocas otra capa, fotopolimerizas, hasta que le dan la forma y termina. Pero eso ocurre, tal vez algunos no somos tan pacientes, colocamos toda una bola de resina, la pones y la fotopolimerizas. Entonces, ¿qué hace la resina para volverse dura? Se contrae. Entonces, cuando tú haces esto y le pones tu bloque de resina y la resina se contrae, simplemente lo que hace es separarse de la pared del diente. Entonces, tu paciente va a venir a los días y le dice, doctor, se me salió la curación, porque es restauración, o te la trae en su mano. ¿Por qué? Y cuando tú ves tu radiografía, falta ese sellado marginal. Eso es lo que ocurre, ¿no? Entonces hay que tener mucho más cuidado con las faltas de sellado porque ahora es algo común, sobre todo con este tipo de materiales, ¿no? Si es que no se trabaja adecuadamente. Ahora, por debajo de una restauración, si encontramos una imagen radiolúcida de bordes difusos, entonces, ¿eso qué es? Una caries recidivante. La caries recidivante ya es una imagen radiolúcida, ya no es una línea. Y esta imagen radiolúcida que encontramos por debajo de las restauraciones, ¿ya? Pueden originarse por una falta de sellado o también pueden originarse porque no se eliminó todo el tejido de caries. Como ustedes les toque trabajar en su curso de restauradora, dicen, tú tienes que eliminar todo el tejido de caries, pero además tienes que también tienes que usar márgenes de seguridad, es decir, eliminas más tejido alrededor, porque toda restauración va sobre tejido sano. ¿Ya?
Si tú solamente eliminas la caries así milimétricamente como quieres y sobre eso colocas un material restaurador, corres el riesgo de que todavía haya pequeñas zonas que se mantengan con caries. Y como nosotros hemos escuchado en la clase, la caries siempre tiene sentido centrípeto o centrífuga. Centrípeto, o sea, la caries inicia en esmalte, pasa por dentina y se va al centro a la púrpura. Simplemente estás encerrando la caries con una restauración encima y la caries va a seguir su curso. Si la restauración no sigue la forma y los contornos, ¿no?, como uno de sus objetivos, entonces vamos a tener restauraciones desbordantes. Miren ustedes, por ejemplo, como aquí en esta premolar ni siquiera le han podido pues, hacer los puntos de contacto a la corona, ¿no? La corona un bloque que prácticamente está sellando el espacio interdentario, ¿no? Este paciente ni siquiera va a poder hacerse una higiene con un hilo dental, van a quedar zonas retentivas en las que se va a quedar la comida, ¿no? Le va a provocar gingivitis, le puede provocar enfermedad periodontal como retorsiones, incluso puede volverse a producir un nuevo proceso de caries, ¿no? O acá, ¿no? Miren, le han puesto una corona, pero parece que, no sé, una chapita de ese tipo, ¿no? Pero genera acá zonas retentivas. Esto no puede ser. No cumple con ninguno de los parámetros de lo que nos dicen que debe ser la restauración, ¿no? Ahora, si es así, también tenemos los que son de otro caso de desbordante. Pero en este caso, miren, han hecho el punto de contacto muy bien, ¿no? Pero justo acá, debe ser esto, siguiendo el contorno, se ha quedado esto, se colecciona la comida y en vez de afectar este diente, afecta el diente contiguo, que genera caries recidivantes a la pieza contigua. Bueno, y finalmente tenemos la restauración desadaptada. Una restauración desadaptada es poco frecuente de ver, pero son restauraciones que no tienen contacto con la estructura dental. A veces uno no se pregunta cómo es que todavía se mantienen en la boca, ¿no? Son restauraciones o coronas que el paciente se las pone y se las saca. Que dice, doctor, mira, acá tengo esta corona que me baila, y se la vuelve a poner. Entonces, ¿y cómo es que se mantiene su boca? Nosotros tenemos una radiografía y la corona o la restauración está en el aire, no tiene contacto con el diente, pero se mantiene. Porque tal vez la cavidad tiene alguna zona retentiva, o porque tal vez la forma o la presión de la lengua lo mantiene. Pero es algo poco frecuente, ¿no? Pero eso es cuando la restauración no tiene contacto con eso. Luego de las restauraciones, ¿qué nos toca ver? Caries. La caries tenemos en esmalte y ya cuando compromete la dentina. Cuando está en esmalte, con esta clasificación que hemos visto de R1 a R5, cuando está en esmalte sí tiene bordes regulares, pero cuando ya está en dentina tiene bordes difusos y regulares. También podemos tener imágenes radiolúcidas en las coronas, pero que tengan bordes regulares, ¿no?, como lo que estamos viendo acá. Pero yo me pregunto, ¿esto de acá lo podemos categorizar como caries? ¿Qué opinan? En ese incisivo, en esa pieza 2. ¿Sí? Y los bordes son igual de difusos y regulares como en las molares. Entonces, ¿qué podrá hacer esto? Claro, lo que ha pasado acá es que si ustedes ven bordes regulares, entonces ha actuado la mano de un operador, un colega que tal vez ha hecho una cavidad. Lo que pasa es que existen diseños cavitarios. Entonces, cuando ustedes también lleven un curso de restaurar lo van a entender, ¿no? Diseño cavitario clase 1, clase 2, clase 3, 4, clase 5, hasta donde me acuerdo había clase 5. Entonces tienes un diseño cavitario. Le ha hecho la cavidad, pero no ha colocado el material restaurado. La caries es muy fácil de identificar y simplemente lo clasificamos por su ubicación. ¿No? Podemos tener caries distal, caries facial, caries cervical, caries en cara libre. Ya eso nosotros, según cómo se va presentando la casuística, nosotros simplemente identificamos la caries y colocamos su ubicación. Con eso estaríamos terminando con la corona y que hemos dicho que nos pasamos a la raíz. Antes de pasar a ver raíces, vamos a hacer un pequeño ejercicio de lo que estamos
conversando. Y por ejemplo, si yo pongo esta imagen, esta radiografía, ¿a qué cuadrante pertenece? Cuadrante 1, ¿cierto? ¿No? Porque la línea media está para ese lado, ¿no? Acá tengo una molar, otra molar, dos premolares y un canino. Entonces, ¿esta qué pieza será? Esta será esta. Ahora, otro detalle que tenemos que tener en cuenta cuando vemos una imagen, sobre todo las verticales. Nosotros solamente podemos informar aquellas imágenes en las cuales las piezas dentarias se vean completas. Si yo tengo piezas dentarias incompletas, no las puedo incluir en el informe, porque tengo una información parcial. Entonces, si yo tengo este diente de acá, que es la 1.7, yo le coloco en el informe, pero tal vez acá tiene una lesión apical que no estoy viendo, entonces no la puedo colocar, no la noto. O si otra vez tuviese acá en esta pieza, bueno, tengo una caries inicial, yo no la puedo incluir en el informe. Entonces solamente se informan en las imágenes de las piezas dentarias que se ven. Entonces eso, siguiendo este parámetro, ¿por dónde debería comenzar? 1.6. Luego, y termina en 1.4. A ver, así rápido. ¿Qué le llama la atención en la 1.6? ¿Una caries? ¿Dónde está esa caries? Cervical. ¿Y podemos decir si es cervical inicial o cervical distal? Entonces, pieza 1.6, caries cervical distal. Así fácil, sencillo, no hay mucho arte. No tenemos nada en la raíz, entonces nos pasamos a la pieza 1.5. La pieza 1.5, solamente primero la corona. ¿Quién tiene la corona? Restauración. ¿Qué caras ocupa la restauración? Incluso mesial. Perfecto. Luego pasamos a la raíz. ¿Qué tiene la raíz? Es una obturación de conducto. Perfecto. Me paso a la 1.4. La corona primero. ¿Qué tiene la corona? ¿Qué cara aguja? Distal, incluso distal. Y luego me toca evaluar la raíz. ¿Les llama la atención algo la raíz o? Sí. Justamente, ¿no? Lo que estábamos viendo, ¿no? Morfología y expresión de conocimiento. Morfología. Entonces, la morfología de esta raíz está alterada. Esto es una, por ejemplo, es una dilaceración radicular. Dilaceración radicular. Una dilaceración radicular es una anomalía dentaria de forma. Esa es la clase que vamos a discutir el lunes. El lunes, martes, como ustedes, ¿no? O sea, la clase de la próxima semana es anomalía dentaria cuando estamos cerrando las teorías. Entonces, es una anomalía dentaria, ¿no? La cual ustedes tienen una alteración en el eje, ¿no? Porque una raíz toda sinuosa. Bueno, el paciente no siente nada, pero yo pregunto, a nosotros como operadores en odontología, ¿en qué nos podría complicar una raíz dilacerada? Para una endodoncia, ¿no? Miren la diferencia entre estas dos raíces, ¿no? Miren cómo es trabajar aquí y cómo será trabajar acá. Por ahí escuché también una exodoncia, ¿no? ¿Cómo voy a poder extraer este diente que tiene toda esta forma así como una S, ¿no? Entonces, para endodoncia, para cirugía, para un otro tratamiento nos podría complicar. A ver, piensen un poquito. ¿Para qué otro tratamiento nos podría complicar? Hemos dicho endodoncia, cirugía. Para los casos de ortodoncia, también nos complicaría el tratamiento de una raíz dilacerada. Porque recuerden que en los tratamientos de ortodoncia, cuando se hacen los movimientos dentarios, se hacen movimientos de migración y de rotación para poder lograr la eliminación de los dientes. Es como que si yo tuviese, por ejemplo, yo tengo 10 caballos, son los dientes, uno más adelante que otro, yo los quiero alinear. O sea, los caballos les pongo una montura cada uno, tiro un lazo y los trato de alinear. Pero ¿qué pasa si de todos esos caballos tengo un caballo que tiene la pata chueca? Entonces,
no le puedo enderezar las patas al caballo. Entonces, a ese caballo tendré que ponerle una montura especial, tendré que usar algún tipo de fuerza especial para poder alinearlo con otro caballo. Entonces, lo mismo, esa misma complicación me puede dar una raíz dilacerada. Repito, sintomatología, cero, pero sí son hallazgos que nos pueden complicar significativamente. Entonces, esto lo recibimos la semana pasada, que son lesiones apicales de origen pulpar. Ese es cuando analizamos la zona del ápice. Y hemos estado conversando que el ligamento periodontal es una estructura que nos da mucha información, no solamente para la parte periodontal, sino también para la que son las lesiones apicales. El ligamento periodontal en el tercio cervical y medio, cervical y medio, tiene un ancho constante, pero también mencionamos que generalmente en el tercio cervical es más estrecho y a veces es tan estrecho que ni siquiera se nota. Eso es normal. Eso es normal. ¿Qué pasa cuando una pieza dentaria ya tiene compromiso pulpar? Cuando la pulpa ya se ve afectada, lo que va a ocurrir es que al verse afectada la pulpa, el único medio de desfogue que tiene es la zona del ápice. Entonces, ¿qué va a pasar? Ese ligamento periodontal a nivel del ápice se va a inflamar. Al inflamarse, pues me va a generar este ensanchamiento del ligamento a nivel, nuevamente repito, del ápice. Y este es el primer signo radiográfico de compromiso pulpar. Esto de aquí ya me indica que la pieza dentaria ya presenta compromiso pulpar. Y yo pregunto, ¿sería importante saber que la pieza dentaria tiene compromiso pulpar? ¿Por qué? ¿Por qué sería importante? Ya lo diagnostiqué, pero ¿qué vamos a hacer el diagnóstico? Si yo tengo un diagnóstico, es para trazar mi plan de. Entonces, si yo sé que, si por ejemplo yo tengo una caries que no tiene compromiso pulpar, ¿qué tipo de tratamiento le puedo hacer? No conservador, una restauración. Pero si ya tiene compromiso pulpar, ¿qué tendría que hacer? Puedo optar por un tratamiento de conducto o en el peor de los casos, tal vez un exodonto, en el peor de los casos. Entonces, determinar que una pieza dentaria tiene compromiso pulpar, que es lo que ustedes van a hacer todos los días de su vida profesional, tanto clínica como radiográficamente, es porque te lleva por dos caminos distintos. Si yo no puedo identificar en una radiografía si el paciente tiene este signo tan fino, entonces simplemente yo voy a colocar mi obturación y el paciente el otro día va a venir a reclamarme porque le duele el diente. Si es que viene, si es que regresa con usted. Y yo se lo digo, esa es ya en la parte de la realidad. Si es que regresa con usted. Tal vez regresa con tu promoción, al que tienes sentado a tu lado. Y si quieren competir, aprendan el diagnóstico. No gana el que sabe hacer las cosas más finas, no gana el que le hace lo correcto al paciente. A partir de este signo, a partir del ligamento periodontal, nacen las lesiones apicales que nosotros hemos explicado. O sea, el granuloma, el absceso y el quiste inicialmente fueron ensanchamientos del ligamento periodontal a nivel del ápice. Todos comienzan así. Y después ya se transforma, ¿no? Puede ser un granuloma. ¿Qué es un granuloma? Es la proliferación del tejido granulomatoso, pero que tiene crecimiento autolimitado. Es decir, nunca van a encontrar ustedes un granuloma gigante, no existe. Y es como lo hemos visto en las diapositivas de cada clase, que es como que si fuese un pequeño tejido adiposo adherido al ápice. Por eso, ese comportamiento me produce estos efectos radiográficos. Por eso que el granuloma, por ejemplo, tiene bordes, pero no son corticalizados. ¿Qué es una cortical? Una cortical es una línea radiopaca fina que se forma alrededor de la lesión, como los quistes. Los quistes tienen cortical. ¿Y por qué uno tiene cortical y el otro no? Porque los quistes son lesiones que van en constante crecimiento. Todo lo que está en constante crecimiento, el organismo le genera una pequeña capa de hueso alrededor. Pero si yo tengo un granuloma que se crece, se desarrolla pequeñito y luego deja de crecer, entonces no tiene por qué tener corticales.
Entonces acá tenemos imágenes bien representativas de la lesión. Entonces, como ustedes lo ven, y como lo ven en el esquema, todas las lesiones cervicales nacen ¿de dónde? Del ligamento periodontal. Clásica de granuloma. Otra lesión que puede ser el absceso. El absceso es muy diferente al granuloma, porque el absceso es un proceso osteolítico. Simplemente al desarrollarse, al estrellarse, va destruyendo el hueso, pero va destruyendo el hueso de manera desordenada. Por eso es que tiene límites y tiene bordes. Simplemente se forma y empieza a destruir el hueso. Al comienzo periapical y luego generalmente se extiende alrededor de la raíz del pelo. Entonces cuando nosotros vemos una imagen como esta, aquí en mesial de esta raíz, ¿qué pieza es esta? 4-6. En la raíz mesial de la 4-6 vemos toda esta pérdida ósea de bordes difusos irregulares que nace del ligamento periodontal. Este es un absceso. ¿Es una lesión apical y epidural? Sí, pero no es igual a un granuloma. Son dos comportamientos diferentes, cosas que parecen tipo de imagen. Ahora, si no tratamos el absceso, ¿qué puede pasar? Se puede volver un absceso crónico. ¿Y cómo nos damos cuenta que es un absceso crónico? Cuando alrededor del absceso se forma la osteitis condensante circundante, que es una respuesta inflamatoria del organismo. El organismo dice, bueno, yo no puedo dejar que un proceso osteolítico siga avanzando, ¿no? Entonces trata de crear una muralla alrededor de la lesión y manda más hueso, y ese hueso es el que se forma alrededor. Es un hueso mucho más radiopaco, y es tan radiopaco que ni siquiera se empiezan a ver las trabéculas, ¿no? Como acá, por ejemplo, ¿no? Tenemos la imagen del absceso, pero en la zona periférica se ha aumentado tanto la densidad que ya ni siquiera se ve el trabeculado, ¿no? No es como acá, ¿no? Acá ves las trabéculas, ¿esto qué me indica? Cronicidad. Esto no aparece ni al mes ni a los 2 meses, 9 meses, 1 año, tal vez en la lesión. Entonces, cuando yo a ustedes les toque llevar su curso de endodoncia, el próximo ciclo, tienen que pasar imagen primero. Ustedes le preguntan a su profesor, ¿cómo se trata un absceso agudo de un nódulo? ¿No es lo mismo? No, tal vez uno le da fármacos 3 días antes, otro le da 3 días, etcétera, etcétera. Mecánicamente puede ser lo mismo, no es una endodoncia, pero los pasos pueden ser diferentes. Y eso hay que volverse experto, porque cada día y finalmente, puedes tener tu ligamento periodontal, te puede producir un quiste radicular. El quiste radicular es una forma de la dislocación de los huesos que tenemos en la cabeza. Por eso es que contiene líquido semisólido. Y se forma esta tejido de revestimiento que empieza a hacer su crecimiento. Lento, pero empieza a crecer. Por eso es que el quiste tiene bordes corticales. Y por eso que tiene más de 1 centímetro y medio de diámetro, ¿no? Son lesiones que tienden a crecer. Por ejemplo, acá. ¿Esto qué es? ¿Este es un remanente? Miren, el quiste es más grande que el remanente. Hay un montón de presentaciones. Entonces, el quiste tiene justamente esas características, ¿no? Tiene esa forma redondeada y tiene los bordes corticalizados. Entonces, es como es como un globo, ¿no? Es como que si la raíz fuese el palito y el quiste es el globo. Lo mismo. Entonces, todas las lesiones son distintas, todas las lesiones tienen diferentes comportamientos. Lo que sí ya les voy adelantando es que aprendan los aspectos radiográficos, porque cuando nosotros hagamos la redacción, caries es caries, restauración es restauración, todo eso bien. Pero cuando veamos lesiones apicales, todo lo que es patología o diagnóstico tiene que ir justificado con sus aspectos radiográficos. Entonces, por ejemplo, yo quiero ver un quiste, ya tengo una quiste. Ya, doctor, piso 1-4, remanente radicular, perfecto. Y como punto, quiste radicular, no. Es imagen radiolúcida periapical
de límites definidos, bordes verticalizados y forma redondeada compatible con lesión ósea igual vista radial. Eso es lo que hacemos. Así que los aspectos radiográficos se los aprenden como el padre nuestro, no sé. ¿Ya? Los aprenden. ¿Ya? Así es. Quiero dormir. Así es. Y simplemente, para finalizar, es probable que tal vez ustedes, entre este curso y tal vez clínica de niño o los cursos de odontología, se puedan cruzar con pacientes o les pidan evaluaciones de pacientes que pueden ser tal vez jóvenes o ya pacientes adultos mayores de edad, pero que todavía tienen dientes que pueden estar en alguna etapa de desarrollo dental. Entonces, simplemente para complementar, vamos a explicar los parámetros de desarrollo de NOLA, que es lo más utilizado, que va del 0 al 10. Y esto lógicamente se evalúa radiográficamente. Bueno, el 0 es cuando todavía no hay la presencia de la crista ósea en una zona donde debería empezar a formarse. Así que vamos desde el 1. El 1 es cuando ya tenemos el halo radiopaco que me indica la presencia del folículo. Por ejemplo, ya, acá debería estar la 4,7 y yo veo, ya se está formando el folículo. Ese sería un NOLA 1. Un NOLA 2 es cuando yo tengo la imagen del folículo, pero ya estoy viendo imágenes radiopacas de su interior, que me están indicando la etapa inicial de calcificación. NOLA 1, el folículo, y el folículo con imágenes radiopacas adentro, ya es NOLA 2. Ahora, NOLA 3, 4 y 5 me indica la formación de los tercios de la corona. O sea, el NOLA 3 es cuando yo ya tengo formado el tercio oclusal de la corona. El NOLA 4 es cuando tengo tercio oclusal y tercio medio. Y NOLA 5 es tercio oclusal, medio y cervical. Y cervical. ¿Cuál sería NOLA 6 entonces? NOLA 6 es cuando tengo la corona completa, miren, la corona completa, pero además la corona completa hasta la unión cemento-esmalte. Corona completa más la unión cemento, así como está en el esquemita, bonito, más la unión cemento-esmalte. Y los estadios de NOLA 7, 8 y 9 son los tercios radiculares. O sea, el estadio de NOLA 7 vendría a ser mi corona completa más mi tercio cervical. Mi tercio cervical completo. ¿No? El NOLA 8 sería hasta 2 tercios, que sería hasta el tercio medio. El NOLA 9 es hasta el tercio apical, ¿no? Pero sin la formación del ápice. Completo, ¿no? Cervical, medio, apical, pero no se ha formado justo no se ha cerrado la zona del ápice. Y bueno, lógicamente ya pues un NOLA 10 es ya completo, ¿no? Con el ápice cerrado. Es completo y con ápice cerrado. Entonces, esto tal vez ustedes después llegan a un paciente de 18, 20 años y les piden hacer NOLA de tercera molar. O tal vez un paciente adolescente que les pueden pedir, como repiten, entre este curso y el curso de ortopedia. Pues, yo imagino que ahí seguramente lo vuelven a ver, incluso hay otros tipos de análisis también, parecidos también a NOLA, pero NOLA es el más usado. Ya, para complementar la información, ¿ya? Eso es todo lo que vamos a ver hoy día. Repito nuevamente, estudien las 3 clases. Pueden venir este día con sus apuntes, pero ya lo vengan estudiando. Y la clase que estamos acá también ya tiene que tener visto todo lo que es el parámetro del orden, que ustedes se encuentran no es computado. Listo, eso es todo, chicos. ¿Preguntas?